Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Vamos a poner el foco en la banca. Nos acompaña Juan de Villota. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Que es director de asesoría fiscal de CECA. Para la banca, ¿qué se va a votar hoy? ¿Cómo están las posiciones? ¿Aquí está más claro que sí que se va a salir adelante el gravamen a la banca? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Yo creo que habéis expuesto perfectamente un poco cuáles son el juego de tronos que actualmente tenemos encima de la mesa. Obviamente tenemos encima de la mesa las enmiendas, tenemos las enmiendas del Grupo Socialista acordada con los distintos grupos parlamentarios y la verdad es que es una incógnita. La verdad es que nos hubiese gustado que nos hubiesen hecho partícipes de este proceso, que nos hubiesen preguntado. La verdad es que esta forma de tramitar, esta forma de legislar no es nada deseable para nosotros ni en general para el país, yo creo, y reiterar la incertidumbre que esto está generando. Y sí que me gustaría hablar de inseguridad jurídica también. ¿A vosotros no se os ha preguntado nada? No se nos ha consultado, no se nos ha preguntado nada. Esta forma de meter enmiendas con impuestos y figuras tributarias de nueva creación es muy poco ortodoxa, no es nada deseable y se obvia pues la actuación de los agentes económicos que está prevista en la legislación, en la conformación de las leyes tributarias. Y en definitiva, pues nos sentimos muy poco cómodos con la forma en la que se está realizando. Aunque cualquier cosa puede pasar, vosotros en CECA, ¿con qué escenario estáis trabajando? ¿Con una prorrogación de ese gravamen? Es difícil de decir. Es difícil de decir porque, como te digo, no sabemos a día de hoy cuáles son los votos, cuáles son las mayorías conformadas y existe el riesgo real de que se caiga. Obviamente, yo creo que nadie puede desconocer que puede salir adelante. Tampoco conocemos cuáles pueden ser los distintos impactos, porque bueno, se está hablando también no solo de la escala progresiva del 1 al 6, sino se está hablando también de una escala incrementada hasta el 7%, que también está encima de la mesa y veremos si finalmente se pone adelante. Si se prorroga ese impuesto a la banca, ¿qué efecto tendría? Porque durante toda esta semana hemos leído numerosas informaciones y decían, bueno, pero no lo van a soportar los pequeños y los medianos, lo van a soportar solo los grandes, Caixa, Santander y BBVA. Unos dicen, oye, esto va a poner en riesgo la financiación. Otro, oye, esto va a encarecer pues cualquier actividad y servicio que ofrezcan los bancos al cliente final. Si se prorroga primero, ¿a quién va a afectar? Mira, una premisa previa. La posición sectorial es totalmente conocida. Yo diría que no solamente que ahora no esté justificado. Nunca, desde nuestro punto de vista, estuvo justificada la implementación, primero del gravamen que hemos tenido los 2 últimos años. Si recordáis, y yo creo que los oyentes lo consideran perfectamente en esta tertulia que tiene contenido económico, veníamos de una época de casi una década de tipos de interés negativos. En aquellos momentos empezamos a apreciar un repunte de los tipos de interés y en aquel momento pues se nos señaló a nosotros, se nos señaló también a las energéticas y se dijo, vosotros tenéis que contribuir más que el resto. La situación actual ha cambiado de manera radical. Estamos en una situación en la que los tipos de interés están cayendo, han bajado 0,75 ya a lo largo del año y es previsible que a lo largo del año que viene, a finales del año que viene, ya nos encontremos en una situación en la que los tipos probablemente bajen del 2%. De esta forma, yo creo que no está en absoluto justificado la prórroga o la aplicación del gravamen, negamos la mayor, pero tampoco lo estaba antes, ¿no? Respecto a las entidades a las que pueda afectar, se está hablando muchísimo de que esto solo afecta a las grandes, pero realmente no es así. ¿Qué es lo que sucedía hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora teníamos un gravamen que ha estado vigente durante 2 años, que ha resultado aplicable aproximadamente a 10, 11 grupos de entidades. Normalmente han sido, en mayoría parte de los casos, entidades españolas, entidades con gran capacidad y gran operativa en España. Ahora lo que se plantea es un gravamen que teóricamente va a abrir el abanico a todas las entidades de crédito que tengan presencia en España. Van a entrar muchas entidades que hasta ahora no estaban pagando el tributo. Es cierto que al final, por la dinámica, por la técnica, por la metodología que contiene el gravamen, pues probablemente esas entidades van a pagar muy poco o van a pagar nada
Y al final el gravamen es cierto que tal y como está construido, tal y como se prevé en esta escala progresiva, va a recaer fundamentalmente en las entidades más grandes, fundamentalmente en las 3 más grandes, CaixaBank, BBVA y Santander. Pero yo creo que eso no debe ser un consuelo. Las entidades medianas, las entidades pequeñas van a seguir pagando el tributo. Yo creo que no es un consuelo para nadie. Y yo creo que es una mala noticia en general para el sector. Y no creo que ninguna entidad de crédito esté de acuerdo con este gravamen. Porque, bueno, como estamos viendo, algunas no pagaban ayer, otras potencialmente pueden pagar hoy, mañana podrán ser otros sectores de actividad distintos y yo creo que al final pues esto no es bueno para nadie. Leía el otro día un post en LinkedIn donde Alejandra Quinderán decía que esto va a tener un efecto rápido en la financiación a empresas y en la financiación a particulares. Y ella lo cifraba en 50.000 millones de euros, que eso podría restringir la financiación. ¿Vosotros tenéis también ese cálculo? Porque me parece que es una cifra bárbara. Compartimos ese cálculo porque yo creo que lo hemos elaborado de manera conjunta. Obviamente uno de los riesgos que venimos advirtiendo, y yo creo que son puras matemáticas, es la limitación de la capacidad de la financiación. Vosotros conocéis pues que al final los bancos estamos sujetos a unos ratios de capital. Los bancos no queremos restringir la financiación. Lo que pasa es que estamos sujetos a una regulación. ¿Vivís de eso? Vivimos de eso. Obviamente queremos hacer negocio y de manera deliberada y de manera voluntaria eso no lo hacemos. ¿Por qué se restringe la capacidad de financiación? Porque tenemos un regulador. Tenemos un regulador que nos obliga a mantener unos ratios de solvencia. Esos ratios de solvencia están todavía muy por debajo de los estándares europeos y en la ecuación de ese ratio pues juegan los beneficios. Entonces, a medida que los beneficios se reduce el capital y, por tanto, se reduce la capacidad de financiación. Son puras matemáticas. Teniendo en cuenta la recaudación estimada del gravamen, lo que teníamos hasta ahora, porque lo que tenemos a futuro todavía no lo sabemos, pues esa estimación pues lo que hacía era llegar a esa cifra redonda de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros son muchísimas hipotecas, son muchísimos proyectos de inversión, en un contexto en el que tenemos que acometer inversiones, en un contexto en el geopolítico en el que Europa se está quedando atrás y en el que, según el plan Draghi, tienen que acometerse una serie de inversiones. Y luego también está el problema de la vivienda. ¿Habéis calculado con este impuesto cuánto, o sea, si merece la pena por recaudación? En términos globales, probablemente no. En términos relativos, si tenemos en cuenta la tributación del sector, para nosotros es una cantidad grandísima. Estamos hablando de unos 1.500 millones de euros al año que se focalizan en un pequeño ámbito de contribuyentes y es una cantidad muy grande para 10 contribuyentes, para 11 contribuyentes. En términos globales no se van a solucionar los problemas que podemos tener de recaudación, que podemos tener, que la recaudación va muy bien, dicha lo cual, pero probablemente en la parte del gasto se podrían hacer muchas cosas y un impuesto a la banca no va a resolver el problema que podemos tener de déficit. En Europa, en otros países, se ha puesto también un impuesto a la banca, se puso un impuesto a la banca por esos beneficios extraordinarios debido a la subida fuerte de tipos de interés y ahora se está prorrogando o no. ¿Cómo está el resto de Europa? Te voy a ser claro, no en las mismas condiciones que se está haciendo en España, no con el mismo nivel de onerosidad que se está haciendo para nuestras entidades, no en una situación en la que se está valorando una permanencia. Obviamente no podemos desconocer que España fue una de las primeras países, de las primeras jurisdicciones en impulsar estos gravámenes. Ha habido cierta proliferación de gravámenes similares a nivel europeo, pero es que en España los tenemos todos. O sea, tenemos el impuesto a la banca, tenemos el impuesto a las hipotecas, recordaréis hace unos años todo lo que ocurrió. Tenemos un impuesto de transacciones financieras también, tenemos un impuesto sobre depósitos. Muchas de estas figuras coexisten en el panorama europeo y en España se ha hecho uso de todas las figuras posibles para gravar a la banca. Oye, me decías al principio que no se os ha consultado. Imagínate que desde el Gobierno, desde Podemos, de Junts, nos están escuchando ahora mismo. ¿Qué les dirías desde CECA? Bueno, pues yo lo que les diría es
la verdad es que no podría ser más oportuno. Tenemos una votación que nosotros estimamos que tendrá lugar a mediodía, teniendo en cuenta un poco el programa, el orden del día que tenemos. Y bueno, yo lo que les pediría es que se reconsiderase un poco la posición. No sabemos lo que va a ocurrir. Esto puede tener impacto en la financiación, como hemos dicho. La financiación se traduce en menores inversiones, se traduce en menor crecimiento y, por tanto, yo lo que les diría es que se reconsiderase la posición y que obviamente, para nosotros el mejor escenario sería que no saliera el gravamen. Juan de Villota, director de asesoría fiscal de CECA, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios a explicarlo de forma tan clarita, tan sencillita, con este lenguaje. Y bueno, a ver si... Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.